Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Este tercer bimestre vamos a iniciar con el tema en religión, con el tema de cómo estudiar la Biblia, porque es importante saber cuál es la ciencia que estudia y que interpreta la Biblia, ¿no? Y las diferentes formas o métodos que hay para realizar esta acción. Primero vamos a ver qué es la Biblia. Todos sabemos que la Biblia es inspiración de Dios y que lo escribieron los apóstoles, hombres inspirados por Dios. Dice, por consiguiente, ese no es un libro que nosotros que podamos entender con base solamente en nuestro intelecto humano, sino que también tenemos que tener criterios, ¿no? Dogmas que nos da la propia iglesia. Ahora, ¿qué viene a ser la hermenéutica? Esta es una ciencia de la interpretación. Sirve para interpretar textos antiguos, en especial bíblicos. Pueden ser también lecturas, otros libros, obras, ya dedicatorias, pero como dice ahí en especial son las partes bíblicas. ¿Para qué? Para explicar pues su verdadero sentido y significado correcto, ¿no? La hermenéutica bíblica interpreta tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, debido a que estos dos documentos difieren pues en su tiempo, forma, lenguaje, condiciones históricas, geográficas, y siempre tienen que estar apegados a los principios y reglas de la hermenéutica, ¿no? Como nos dice, según la hermenéutica, la regla fundamental, ¿no?, para la interpretación bíblica es la escritura explicada de la misma escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay que basarnos en la misma escritura, no hay que aumentar ni disminuir una palabra, porque de esa manera se podría interpretar de manera incorrecta. Y se dice, si tú lees y relees la misma lectura o la misma palabras que están escritas ahí, te dan la respuesta. Ya, pero para ello, como les digo, hay que tener criterios. Ahora, factores de la deficiencia del estudio bíblico personal. Muchas personas tienen estos factores de deficiencia, ¿no? Uno, que es la falta de conocimiento de Dios, por no conocer a Dios. Esto es uno y muy importante, por eso está catalogado como el número uno, porque si tú no tienes conocimiento de Dios, obviamente pues no vas a saber a interpretar las palabras que están escritas en la Biblia. Falta de deseo por no ser consciente de lo esencial que es aprender de la Biblia, e inclusive se pone pues de excusa, digamos, el tiempo limitante que tiene uno, ¿no? O muchas veces sí se tiene tiempo, pero simplemente, como dice, hay una falta de deseo, ¿no? Porque no tienen esa conciencia de que la Biblia es importante. Falta de conocimiento, mucha gente no sabe cómo empezar a estudiar la Biblia, ¿no? Por ejemplo, las personas analfabetas, ¿no? Falta de autodisciplina. ¿Eso a qué se refiere? A la responsabilidad y compromiso que todos deberían tener, ¿no? El estudio adecuado de la Biblia cuesta trabajo, obviamente te toma bastante tiempo y debe ser constante, no cansarse fácilmente, ¿no? Falta de tiempo es otro, ¿no? Está relacionado con la jerarquía de valores de cada persona. Si un creyente valora el desarrollo de su vida espiritual, tendrá el tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios, nos dice. Es decir, siempre hay que hacerse un tiempo, siempre hay un tiempo prudencial para realizar actividades que a nosotros nos gustan o disfrutamos de ella y que nos parecen también importantes. Ahora, vamos a ver aquí algunos métodos de interpretación bíblica, pero no quiere decir que todos los de aquí sean correctos, inclusive te voy a indicar cuál es el correcto de estos 5. Y el método alegórico, ¿no? Este se centra no en lo que dice la Biblia, sino alega que hay algo debajo del texto. Es decir, tú lees y tienes que interpretar de manera subjetiva el contenido o lo que quiere decir esa frase, de tal manera que varía de acuerdo a los gustos y hábitos de cada cual que interprete. Este método es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque no hay ninguna regla, ¿no? Ahora, hay mucha sesgo en este método alegórico. ¿Por qué? Porque cada persona va a interpretar en la Biblia, si bien es cierto, de manera subjetiva, pero va a interpretarlo en base a las experiencias que ha pasado, en base a las carencias, en base a la cultura, ¿no? Y entonces por eso es arbitrario, o sea, porque la Biblia solamente tiene una interpretación para todos, pero muchas veces se confunde eso con las creencias, culturas
¿no? Y las experiencias vividas. Y no sería correcto. Ahora, el método literal viene a ser, su enfoque es aceptar lo que dice literalmente al pie de la letra, ¿no? Examinaremos la oración según su contexto. El problema de este método es llevarlo al extremo. Lo que pasa es que no puedes tampoco tomarlo al pie de la letra, es decir, esas personas no saben interpretar o no encuentran el modo de interpretar porque lo leen de manera literal, como dice ahí su nombre, y lo llevan al extremo de que no buscan el sinónimo de algunas palabras. Ya sabemos que la Biblia está escrito de una manera distinta, ¿no? Con otras palabras muchas veces que está en sentido figurado, y aquí pues al leerlo de manera literal pues no estaría también siendo un sesgo en la interpretación de esta. Ahora, el método dogmático lo que hace es buscar en la Biblia versículos que estén de acuerdo con los dogmas. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Dogmático, ¿no? De acuerdo con los dogmas ya aceptados. Es un método arbitrario, ya que si un texto bíblico cuestiona o niega un dogma, automáticamente es descartado, lo cual también es incorrecto, ¿no? Porque hay hay unas reglas y también dogmas, pero ellos solamente se basan, como dice, en la parte dogmática. Y si es que, como dice ahí, si es el texto bíblico cuestiona o niega un dogma o no va de acuerdo a lo que dice, no, automáticamente es descartado, lo cual sesgaría también la interpretación de la Biblia, ¿ya? Porque estas personas suelen agregarle algunas cosas que piden en el dogma y quitarle, lo cual eso sesga horriblemente la interpretación de la Biblia. Ahora, el método liberal, como dice, se basa en la tesis de lo sobrenatural, que lo sobrenatural no existe. Por lo tanto, no cree en la inspiración de la Biblia, en los milagros, rechaza todo lo que la razón no puede explicar, se declara libre. ¿Por qué? Porque es libre de pensar lo que quiera y creer lo que le parezca razonable, ¿no? Como vemos, ya este es un método que se niega pues a leer la Biblia y lo ve simplemente como algo escrito y que no tiene mucho valor, ¿no? Y también sería el erróneo. El más acertado es el método gramático histórico. ¿Por qué gramático? Porque cuando tú lees una oración o realizas una oración en el curso del lenguaje que tú llevas, tienes que saber interpretar, ¿no? Según los signos, según hay un listado gramatical que tenemos que seguir, ¿no? Un orden. Entonces, el histórico, ¿por qué? Porque esta Biblia está escrita hace muchos años atrás. Ahora, este es el primero de interpretación objetiva y es el más acertado, ¿no? Tiene por objetivo hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple a la luz del contexto histórico, ¿no? En que fueron escritas. Incluye su análisis lingüístico. Por eso es muy importante pues ver la parte gramatical también para interpretar la Biblia. Nos decía, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿De qué manera sería sistemática? Porque nos conduce a la madurez espiritual, porque nos purifica de toda maldad. El crecimiento espiritual significa la santificación, sin agregarle prejuicios en nuestra creencia y enseñanza. Solo un estudio serio de la Biblia puede ayudarnos a tener una visión más clara de Dios y de su voluntad. Además, porque nos ayuda a liberarnos del engaño de los falsos maestros y el error de la mala interpretación por ignorancia, ¿no? Obviamente nos ayuda a ser más sabios y a interpretar bien lo que quiere decirnos Dios. Bien, esto se ha tratado el tema de hoy, de saber interpretar la Biblia. No lo podemos hacer solos, pero hay que buscar especialistas que sí lo saben hacer. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Les dejo con esta frase, cuídense mucho.